Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal le va, muchachos? Por favor, gracias, Ángel. Eso quiere decir que me están escuchando. ¿Qué tal, chicos? Vamos a esperar unos minutos. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Para que todos ingresen. Hola, Laisha, ¿qué tal? Y hoy día vamos a ver Revolución Rusa. ¿Ya? ¿Qué tal, Teresita? Hola, Andrés. ¿Ya? Vamos a ver Revolución Rusa, pero sí les aviso que gran parte de la clase, ¿ya? Hola, Shaska, va a ser sobre una explicación de qué trata el socialismo, porque ustedes, como sabrán, la, la Revolución Rusa es la primera revolución socialista de la historia del siglo XX. ¿Ya? Hola, Jorge. Qué bien, Ángel. Bien, bien, bien. Entonces, está preparado para esto. Y entonces hay que definir bien qué es socialismo, ¿no? Entonces, el que sepamos qué es socialismo nos va a permitir entender bien no solo esta clase, sino la siguiente, que tiene que ver con los nazis, y ahí vas a entender por qué los nazis odian al socialismo, luego la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Entonces vamos a definir a grandes rasgos, tampoco vamos a entrar mucho en detalles, qué es el socialismo. ¿Ya? Hola Freddy, hola Lucero, hola Jorge. Entonces vamos a ver eso. Lo primero que voy a hacer, así que no te vayas a preocupar ni asustar, es que no voy a utilizar PPT todavía, lo que voy a hacer es utilizar una hoja Word. Y ahí voy escribiendo y voy haciendo sobre esto el socialismo. Quiero que presten mucha atención, ¿ya? Porque, ¿qué tal este Arnold? Arnaldo, perdón. Porque como yo ¿se acuerdan cuando hablamos de ilustración y yo les mencionaba, por favor, presten atención a ilustración porque esto va a servir para las futuras clases? Ya. Entonces, y fue así, igual va a ser ahora. Prestas atención, si tienes alguna duda, escríbelo, ¿yo? Yo voy a estar eh, tratando de entrar al chat para ver y resolverle las dudas, porque la idea es que esto lo entiendas bien. No es complicado, ¿ah? No es complicado. Voy a usar solamente las partes de las bases, no es complicado. Pero la cosa es que lo entiendas. ¿Está bien? Hola, Adriana. Adriana. Estoy mal leyendo. Hola, Juan Carlos. Vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar. Ah, quítame los lentes mejor, porque yo veo con lentes de lejos nada más. A ver. Listo. Ahí tienes la hoja Word, no te asustes, ¿ya? Tenemos un PPT, no te das problemas. Por si acaso el PPT de Revolución Rusa ya está colgado en su carpeta. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca de qué es el socialismo. Vamos a tratar de explicar qué plantea el socialismo. ¿Mm? Entonces vamos a hablar del socialismo científico. ¿Está claro? Socialismo científico. Listo. Ahora, ¿de qué trata el socialismo científico? Bueno, lo primero que debes recordar es que el socialismo científico surgió en el siglo XIX. Eso es lo primero. Socialismo científico, siglo XIX. ¿Está claro? Y que el contexto en el cual nace, contexto, es el siguiente. Cuando te hablo de contexto, quiere decir un ejemplo, ¿no? Yo, tu profesor, yo, Julius Torres, yo tengo 42 años, ¿ya? Tengo la edad tal vez de tus padres, o un poquito más, un poquito menos. Entonces, si me quieren entender, en un poquito, ¿no? ¿En qué contexto se forma la personalidad y forma su carácter o su forma de ser el profesor? Bueno, primero, no podemos estudiar su familia porque no conocemos su familia, pero veamos, el profesor vivió su infancia en los 80 y su adolescencia en los 90. Eso quiere decir que él vivió su niñez, todo lo que es el terrorismo, y su parte de adolescencia, el final del terrorismo, el radicalismo, el terrorismo en los 90 y el final, ¿no? Pues eso de una u otra forma lo ha marcado, sí, y nos marca a todos los de mi generación, ¿no? Ustedes felizmente no han tenido que ver eso. Ustedes tienen que ver una cuestión de delincuencia, narcotráfico. Nosotros, además de eso, tuvimos que ver el terrorismo. Y me alegra bastante que ustedes no hayan tenido que vivir eso. Me parece
punto aparte, un paréntesis, me parece una tontería cuando a veces los que somos de mi edad dicen, tú chibolo, tú no sabes, tú no has vivido esto. No, al contrario, qué bueno que ustedes no lo hayan vivido. O sea, el que yo lo haya vivido no me hace mejor que ustedes, para nada. Al contrario, me alegra que mi hija, que tiene 4 años y medio, tampoco haya tenido que vivir eso y espero que no lo viva, porque no fue bonito. Entonces, ese es mi contexto, ¿no? Ese es mi contexto, ¿ya? Y el contexto de todo lo de mi generación. Entonces, en el contexto que estamos hablando, de cómo surge el socialismo científico como contexto, vamos a hablar de la influencia de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa. Esa influencia es muy, muy fuerte. ¿Ya? Muy, muy fuerte. Luego vamos a ver las revoluciones liberales, que son influenciados, obviamente son directamente una consecuencia de la Revolución Francesa. Las revoluciones liberales, que se van a dar entre los años de 1830 y 1848. Estas revoluciones no las hemos visto, porque no están dentro del temario para el ciclo básico, ¿ya? Después se verán si es que llegas al intermedio y al avanzado, que obviamente lo vas a hacer, pero en el básico no están estos temas. Pero te adelanto que fueron revoluciones directamente relacionadas a la Revolución Francesa y al deseo de esta revolución o de los revolucionarios porque se cumplan todo lo aspirado, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual nace este socialismo científico. Ahora, el personaje, ¿no? El personaje, el fundador. El fundador no es otro que Karl Marx, alemán. Alemán. Él es Karl Marx, un alemán, ¿no? Un economista, historiador, filósofo alemán. Ahora, ya sabemos que Marx tiene como contexto en el cual él se desarrolla como persona una Europa fuertemente influenciada por los efectos de la Revolución Francesa, por las ideas de la Ilustración en los campos obviamente académicos y por las revoluciones liberales del 30 y del 48. Marx estaba vivo en esa época. No solamente eso, su obra, una de sus obras, por no decir la más importante, que es el Manifiesto Comunista, Marx lo escribe en el año de 1848, influenciado por la Revolución Liberal del 48, que es considerada la última gran revolución que Europa vivió. Europa, ojo, escúcheme bien, Europa vivió. Ahora, ¿cuáles son las influencias que Marx, como persona, directamente como académico, tuvo? O sea, yo ya te hablé del contexto en el cual Marx y toda la gente que vivió en la misma época de Marx se ve influenciada. Ahora vamos a hablar de las influencias que Marx, recibió. Porque obviamente, pues, él recibe influencias. Él no es que descubre, pues, la pólvora, ¿no? Sus influencias. Influenciado por... Influenciado. Primero, él está fuertemente influenciado por la filosofía alemana. La filosofía alemana, en especial la de Hegel. Fuertemente influenciado. La filosofía alemana. Luego, él va a estar fuertemente influenciado por el socialismo francés. Y aquí me detengo. Y aquí algunos dirán, profe, quiero entenderlo. No que Marx funde el socialismo, ¿cómo que va a ser influenciado por el socialismo francés? Porque para que a ti alguien te influya o algo te influya, ese algo debe existir antes que tú. Obvio, claro. Entonces, ¿cómo si Marx es el que funda el socialismo científico, él va a estar influenciado por un socialismo? A ver, te explico. Lo que sucede es que el término socialismo en el siglo XIX ya existía antes de Marx. Ya existía antes de Marx. No solamente eso. Marx, en sus primeros escritos, no habla de socialismo, él habla de comunismo. Su obra no es el manifiesto socialista, es el manifiesto comunista.
luego le llaman socialismo a eso. Pero primero, en la época de Marx, socialismo ya existía. Ya existía. El socialismo francés, al cual el amigo de Marx, que es Engels, Federico Engels, Engels llama al socialismo francés, que es anterior a Marx, lo llama socialismo utópico. Marx vivió en Francia, de la cual fue expulsado, y Marx recibió influencia de ese socialismo. Entonces, el socialismo como política, como ideología, ya como proyecto ya existía antes de Marx. Por eso que he puesto la especificación, socialismo científico. Primero. Segundo, vas a encontrar muchas propuestas políticas en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con el nombre socialismo. Y no todas están relacionadas con Marx. Habían propuestas políticas que tenían el nombre socialismo, pero no tenían nada que ver con Marx. Es más, habían propuestas políticas que se hacían llamar socialistas y odiaban a Marx. Un ejemplo, en en los inicios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, existe un partido que se llama el Partido Obrero Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes. Tú y yo lo conocemos como el Partido Nazi. Pero mira el nombre, Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, el Partido Nazi. Ya, y Hitler y los nazis odiaban a los socialistas. Profe, ¿usted cómo sabe? Porque en su canción decían que los quiere matar. En su canción dice queremos matar a los rojos, y los rojos son los socialistas. Entonces, nosotros hoy, siglo XXI, y desde la Segunda Guerra Mundial para acá, nosotros ya relacionamos socialismo únicamente con la propuesta marxista. Únicamente. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, habían varias propuestas que llevaban el nombre de socialismo y no necesariamente tenían que ver con la idea de Marx, que hoy te voy a explicar cuál es la idea de Marx. Entonces, sí es válido decir que Marx tuvo influencia en el socialismo, porque Marx no es el fundador del socialismo como tal, él es fundador del socialismo científico. Entonces te voy a explicar bien eso. Entonces, para ver si es que esto no ha creado más confusión, ¿ya? Y esperar que he explicado bien, voy a pasar al chat a ver si es que tienen alguna duda para continuar con las influencias que recibe Marx. A ver qué dice acá. ¿Cómo lo llamaba Hegel al socialismo antes de Marx? Lo que pasa es que Hegel es más, no es materialista, Hegel era idealista. Y Hegel no te habla del socialismo. Ojo, una cosa es recibir influencia, ¿ya? Una cosa es recibir influencia y otra cosa es que tú estés copiando. ¿Entiendes? Es como decir, el rock and roll, ¿sabes lo que es el rock and roll, no? El rock and roll tiene fuertes influencias del soul, ¿ya? Y fuertes influencias de una forma de música negra que se hacía en las iglesias. No me acuerdo cómo se llama eso. No es el soul, es gospel, no me acuerdo. Pero fuertes influencias. Lo cual no quiere decir que sea exactamente igual. ¿Se entiende? En Historia del Perú, Toribio Rodríguez de Mendoza influye muy fuertemente en los independentistas peruanos, pero Toribio Rodríguez de Mendoza no habla de independencia. Él habla de reformas. Toribio Rodríguez de Mendoza, el maestro de los próceres, él nunca quiso independencia, pero sus alumnos sí. Y sus alumnos hablan y dicen que ellos fueron fuertemente influenciados por él, pero él nunca les habló de independencia. Entonces, el que tú recibas influencias no quiere decir que estés siguiendo exactamente lo mismo. No sé si fui claro y me dejé entender en ese punto. No te preocupes, Karen, eso lo voy a explicar ahora, ¿ya? Estoy tomándome pedacitos a pedacitos, ¿ya? Pero sí, lo voy a explicar ahora, Karen, no te preocupes. ¿No? A eso vamos. Entonces, recibe una fuerte influencia de la filosofía alemana, del socialismo francés, y acá hay otra puerta, de la escuela económica inglesa.
Y esa escuela económica inglesa no es otro que el de Adam Smith. El de Adam Smith. En el caso de Adam Smith, como ustedes recordarán, está bien, como ustedes recordarán, Adam Smith decía que el trabajo es el que genera la riqueza. ¿Se acuerdan? El trabajo es el que genera la riqueza. Y Adam Smith también decía esto, que el precio de los bienes está en relación al tiempo de trabajo. Entonces, el costo de un bien está en relación al precio del trabajo, o al tiempo de trabajo. Entonces, quédate con esas ideas. Entonces, esas tres, la filosofía alemana, el socialismo francés y la escuela económica inglesa liberal, van a tener una fuerte influencia en el pensamiento de Marx. Los seguidores de Marx y los detractores de Marx coinciden en que Marx era un genio, para bien o para mal, pero como genio, su genialidad está en que él logra sintetizar estas tres vertientes. Y es el primero en que logra unirlo en una teoría. Pues digo, para bien o para mal, ¿no? Eso depende de cómo lo vea. Pero lo logra hacer. Entonces, Marx tiene estas influencias. Ahora, vamos a ver el pensamiento de Marx. Ya hemos hablado de las influencias. Entonces, ¿qué propone? ¿Cuál es la propuesta? Y esto, olvídate, si entiendes esto, entiendes siglo XX y siglo XXI, ¿no? Hasta ahorita te vas a entender. La propuesta de Marx es la siguiente. Mira. Marx dice, mi presente no me agrada. El presente que tenemos nosotros no me agrada. Voy a ponerlo así mejor. Es un presente, ¿ya? Ahí está. No es una sociedad aceptable. ¿Por qué? Existe la explotación. La explotación del hombre hacia el hombre. Eso es lo que propone Marx. Explotación del hombre hacia el hombre. Esto quiere decir que existe una sociedad dividida en clases sociales, las cuales vendrían a ser el explotador, que en el caso del capitalismo es la burguesía. ¿Quién es él? Él es el dueño de los medios. Cuando hablo de medios estoy hablando, el dueño de los medios, estoy hablando de fábricas, bancos, ¿no? El dueño de los medios. Y se enriquece en base al trabajo de los explotados. Y está el explotado, que vendría a ser el obrero o proletariado, que es el que trabaja en los medios, pero no es dueño de ellos. No es dueño de ellos. Su trabajo genera riqueza. O sea, para Marx existen dos clases sociales bien marcadas. El explotador, que es el dueño de los medios de producción, y él no trabaja en esos medios, sino que otro trabaja para él, y el explotado, que es el que trabaja en los medios de producción y con su trabajo genera riqueza, porque su trabajo genera riqueza. La pregunta que hace Marx es, si el trabajo del obrero es el que genera riqueza, ¿por qué el obrero es pobre? O sea, el obrero trabaja, el obrero produce, el obrero genera riqueza. Si el obrero genera riqueza, ¿por qué él es el pobre? Ojo, escúchame.
Te estoy explicando lo que Marx propone. ¿Estamos de acuerdo? No me pidas todavía que yo te explique si está bien o está mal lo que dijo Marx, porque lo que quiero que entiendas primero es qué propone el marxismo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que propone el marxismo? Entonces, el marxismo dice, mi presente no me agrada, porque hay una sociedad que no es aceptable, ¿no? Hay una explotación de pocos sobre muchos, ¿ya? Y estos pocos se enriquecen en base al trabajo de muchos. Y los muchos que trabajan y generan riqueza viven pobres. Esa sociedad no quiero. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero un futuro, obviamente, mejor, ¿no? Un futuro mejor. Eso es lo que quiero. Un futuro mejor. Donde no haya explotación. Es decir, no haya desigualdad. No haya desigualdad. Por lo tanto, ¿qué cosa quiero? Una sociedad de igualdad. Chicos, esta palabrita igualdad, voy a pasar al chat, ¿dónde lo hemos visto antes en nuestras clases? ¿Dónde hemos visto antes la palabrita igualdad? Te leo, por favor. Gracias, Lucas. Gracias, Eileen. Gracias, Teresita. ¿Ves? ¿Ves cómo ese evento, gracias Arnaldo, está influyendo, gracias Marjorie, en el pensamiento de Marx? Y ahora, chicos, y la Revolución Francesa, Rocío, todos que están, Antonella, John, exacto, John también, Johan también. Ahora, la Revolución Francesa, a su vez, ¿de dónde saca esa palabrita igualdad? Bien, Laisha. Exacto, de la Ilustración. De la Ilustración saca la palabrita igualdad de los ilustrados. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiero llegar a decirte? El problema cuando se estudia el marxismo y se estudia Marx, que algunos lo idolatran, es que lo sacan del tiempo y del contexto. Uno tiene que entender cualquier propuesta política, religiosa, teórica, etcétera, hay que ubicarlo en su tiempo y en su contexto, tanto el tiempo como el espacio. Y de ello entiendo qué me está proponiendo y por qué escribe lo que escribe. O sea, yo puedo entender a Albert Einstein siempre y cuando entiendo que él se ve influenciado por Newton. En que su propuesta de la teoría de la relatividad general está entre a cierto punto criticando a la de Newton, pero es porque existe la de Newton antes. ¿Me entiendes? Newton que te habla pues que la gravedad es una fuerza y viene Albert Einstein y te dice que no, que la gravedad es una consecuencia del entramado espacio-tiempo y de la masa y deformación del espacio-tiempo que se puede generar en base a la masa. Pero está criticando algo, porque quiere entender el universo de una manera. Entonces hay que entender eso, ¿ya? Marx pasa lo mismo. No tiene nada que ver con la física cuántica Marx, pero pasa por lo mismo. Y ojo, para bien o para mal, Marx y su pensamiento te ha marcado todo el siglo XX, ¿eh? Y te sigue marcando el siglo XXI. Para bien o para mal, que eso hoy no es materia del tema. Entonces, entender a Marx es importante. Vuelvo con el punto. Entonces, ya entendiste hasta ahí, creo. Entonces, él dice, él quiere un futuro mejor, donde no haya explotación, donde haya una sociedad de igualdad, ¿ya? Una sociedad de igualdad. Una sociedad sin clases sociales. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, él analiza su presente, dice, no me agrada mi presente, yo quiero un mejor futuro. Yo digo, ¿qué tiene mi presente? Explotación, el hombre explota al hombre, pocos tienen todo, muchos no tienen nada, y los pocos se vuelven ricos en base al trabajo de muchos, y esos muchos con lo justo tienen para comer. ¿Por qué? Yo quiero un mejor futuro, pero, y acá viene el gran aporte de Marx, ¿ya? Marx dice, pero para cambiar mi futuro, ¿ya? Voy a leer acá por si hay alguna pregunta. Para cambiar mi futuro,
Para ver mi presente y hacer un proyecto hacia mi futuro, lo primero que debo hacer, dice Marx, es entender por qué tengo este presente. Eso es lo primero que debo hacer. Exacto, Teresita. Exacto. Si tus flacas te dejan, ¿ya? Si tus flacas no te valoran, si tus flacas te engañan, ¿estamos de acuerdo? Y tú dices, algún día vendrás. No, 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 papito. Lo primero que tienes que hacer es entender por qué lo hacen. Y para entender por qué lo hacen, tienes que ir a tu pasado, tipo psicología freudiana, psicoanálisis. A ver, papá. A ver, papá. ¿Qué es lo que hace que busques chicas no adecuadas para ti? ¿Por qué todas te dejan? ¿No? Tienes ansiedad, tienes problemas de relación, ¿no? Tienes un problema pues que siempre quieres buscar aprobación. ¿Qué pasó? ¿Eres el hijo del medio? ¿Mm? No, créeme, André, no. ¿Ah? Muchas personas que tienen problemas con sus relaciones tienen que ir con ellos mismos, no con las personas. En serio. Si ustedes han tenido amigos que tienen fracasos en sus relaciones amorosas, no tienen nada que ver las personas que están con las personas que se metieron. Tiene que ver él o ella qué buscaron. Analícense. ¿Qué pasó? Hijo de medio, te traumaron alguna vez de chiquito, te pusieron un polo de alianza. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Entonces Marx hace algo parecido. Marx dice, para yo poder entender el presente y en base a la comprensión del presente, poder generar un buen proyecto a futuro, un proyecto en el cual no haya clases sociales, debo primero conocer cómo llegué a este presente y por lo tanto, como ya lo han venido diciendo ustedes, voy a analizar mi pasado. Entonces lo que Marx hace es esto, ¿no? Lo que Marx hace es esto. Analiza el pasado, ¿no? Pasado. ¿Qué es lo que hace Marx? Busca en el pasado las causas de los problemas presentes. Eso es lo que hace Marx. Busca en el pasado las causas de los problemas presentes, ¿no? Entonces Marx dice, a ver, el hombre explota al hombre. Muchos se dejan explotar por pocos. ¿Ese es algo normal? ¿Es algo normal de la naturaleza humana que pocos exploten a muchos? Así que voy a buscar en el pasado las causas. ¿Quién sabe? Es normal, pues ya, ¿no? Nacieron, como dicen en la Edad Media, nacieron para obedecer y ya pues, por las puras voy a plantear algo. Entonces Marx retrocede en el pasado, en su estudio obviamente, y llega a la etapa medieval. Y se da cuenta pues que en el medioevo los nobles, los señores feudales, explotaban a los siervos. Entonces sí, había explotación, sí. ¿No? Voy a retroceder un poquito más, dice Marx. Y encuentra que en la etapa de la Edad Antigua, los amos explotaban a los esclavos. Roma, un ejemplo. Entonces Marx dice, estamos fregados. O sea, sí es explotación. Y retrocede más y Marx llega a la etapa paleolítica, donde el hombre caza, pesca y recolecta. Y Marx se da cuenta que en ese periodo no hay explotación, porque todos cumplen una labor. El cazador, el que destace el animal, el que despelleje el animal, el que se encarga de cuidar el fuego, el que cuida a los niños, el que se encarga de cocinar los alimentos, o sea, todos cumplen una función. Entonces Marx dice, existió un periodo en la historia humana donde el hombre no explotaba al hombre. Y lo que es más interesante, ese periodo es el más largo de la historia humana. O sea, la explotación humana tiene menos de 8.000 años, mientras que el periodo donde el hombre no explotaba al hombre y todos vivían, ¿ya? En igualdad, por así llamarlo, tiene más de 2 millones. O sea, 2 millones contra 8.000. Por lo tanto, Marx, ¿qué dice? Entonces, el hombre no está en su naturaleza explotar al hombre. Chicos, ¿eso no te suena a un Rousseau
diciendo el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Y Rousseau es antes que Marx. Entonces, otra vez la influencia. La diferencia es que Marx quiere buscar qué fue eso que corrompió al hombre. Y para Marx, la causa, como ya lo han puesto por ahí varios de sus compañeros y compañeras, ¿no? La causa de la desigualdad y del nacimiento de las clases sociales es la propiedad privada. Cuando la gente comenzó a decir, eso es mío, ese es mi valle, ese es mi río Nilo, ese es mi monte Sinaí, ese es mi valle de Mesopotamia, voy a pelear contra los persas porque el mar Egeo es mío. ¿Quién lo dijo? Firmaron los griegos, atenienses. Cuando comenzó a ver eso, ahí comenzó el problema, dice Marx. Entonces Marx dice, uy, ya encontré la causa. Ya te encontré, ya vi, ya. ¿No? La causa de todos los problemas presentes es la propiedad privada. Esta es la causa. Ya entiendo entonces por qué tenemos diferencias sociales y ya entiendo por qué tenemos tantos problemas. La propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es la responsable de este presente. Entonces, si yo quiero un futuro totalmente distinto, ¿qué es lo que debo hacer? Ya entiendes a dónde va la cosa, ¿no? Ya entiendes por dónde va la cosa. Si yo quiero un futuro, ¿qué es lo que necesito? ¿No? Solución. Solución, según el marxismo. Acabar, o poner en mayúscula mejor, porque es acabar con la propiedad privada. Acabar con la propiedad privada. Ahí está. Eso es lo que propone el marxismo. La solución a las desigualdades y a los problemas de la sociedad pasa con acabar con la propiedad privada. Por eso que los socialistas buscan acabar con eso. Cuando te dicen acabar con la propiedad privada, voy a pasar al chat, así que si quieres escribir te voy a leer. No vayas a creer, no vayas a creer que va a acabar con tu celular. ¿Ya? ¿Me entiendes o no? No vayas a creer eso. Lo que significa propiedad privada es por qué hay personas que son dueñas de tantas fábricas. Profe, su trabajo, pues, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Tú crees que es su trabajo? O profe, ahí está su ingenio, pues, su ingenio. Ya, el ingenio también de los ladrones, de los narcos, de los corruptos. Entonces, ¿para qué le hacemos juicios? Si fue su ingenio. No es que en una sociedad sin propiedad privada yo voy a entrar a tu casa y me voy a llevar tu televisor porque es más grande que el mío y por lo tanto, como nadie tiene dueño, yo me puedo... No, así no va la cosa. Y yo no entiendo por qué no puedo entrar a una playa. Profe, porque esa es playa privada. Ya, ¿quién se la compraste? ¿A quién se la compraste para que sea privada? Si la playa no se produce, no es como un celular que se produce y el productor lo vende. La playa no se produce, está ahí, para todos. A esa propiedad privada se refiere. ¿Se entiende? Ahora, entonces, para el marxismo, la propiedad privada es la causa de todo. Ojo, he dicho por el marxismo. Y acá viene la respuesta a la pregunta que me hicieron más temprano acerca de socialismo y comunismo. ¿Ya? Marx nunca habló de socialismo, ¿eh? O menos no lo presentó así. Pero mira, para que esto se dé, hay etapas. Etapas. La primera etapa, jóvenes, es el socialismo. Socialismo. En esta etapa socialismo, también llamado, o también dictadura del proletariado,
¿qué es lo que vamos a encontrar? Acá está mal esto. A ver si está mejor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero, vamos a encontrar esto, que la clase obrera toma el control del Estado. Segundo, acaba con la propiedad privada. Tercero, crea las condiciones para que la sociedad entienda que se debe y puede vivir sin la propiedad privada. Lo estoy poniendo así. Me sería más fácil decir cambiar la superestructura, pero olvídate, esto significa cambiar, ya, para aquellos que entienden un poco, cambiar la superestructura. Porque ya te has tumbado la estructura. Profe, ¿qué es eso? Esos son términos que, olvídate, me haría mucho más largo la explicación acerca del marxismo. ¿Ya? Pero según el marxismo existe la estructura y la superestructura. ¿Lo ven? Y la superestructura tiene como función justificar la estructura. ¿Qué es la estructura? Lo económico. La superestructura es lo político, lo social, lo ideológico, lo cultural, lo religioso y un largo etcétera. Entonces, yo doy una ley y acabo con la propiedad privada, pero el problema es, ¿y las personas? Y las personas, me explico, existen leyes que hablan de igualdad y que establecen la igualdad. ¿Está claro? Existen leyes, existen normas, pero no tenemos igualdad realmente. Y eso es cierto. Todavía se ve a la mujer como si fuera menos que el hombre. Todavía tenemos frases que reflejan ello. Si veo un grupo de chicos en un lugar, le digo, oye muchachos, ¿cómo están? ¿Están aquí? Tranquilo, profe, chévere. Veo un grupo de chicas, tal vez me sale el término machista. ¿Y chicas, qué hacen? Solas. Solas. ¿Cómo que solas? Sí, profesor, más de dos. ¿Cómo que solas? Ah, es que me ha quedado la idea de que si no hay un hombre están solas. ¿Quién las cuida? ¿Ves? Es una, yo puedo decir, no lo soy, no soy machista, pero me está quedando una estructura que me alimenta todos los días la sociedad. Entonces, existen leyes en contra del machismo, pero todavía no lo podemos arraigar de nuestra cabeza. El cederle asiento a una señorita que no tiene ninguna minusvalía, yo creo que es caballerosidad, es machismo. El que haya más gastos de hombre por el Día de los Enamorados que de mujeres, machismo. Y machismo de ambos lados. El hombre que no va a aceptar que la chica gaste su dinero y que lo invite, y la chica que no hace esfuerzo, no todas, algunas muy poco número, que no hace esfuerzo en juntar para regalarle algo a él. O sea, tienes el machismo por parte del hombre y el machismo por parte de la mujer. Porque la mujer también es machista. Profe, ¿cómo va a decir eso? Claro. ¿Me entiendes? Valeria, si estás mal acompañada, ha sido tu decisión de estar mal acompañada porque no buscas buena compañía, Valeria, entonces es culpa tuya. Así de simple. Exacto, Antonella, claro. O sea, tú puedes tener leyes, pero ¿qué te queda? Te queda la parte de la idiosincrasia, de la cultura. Como Antonella bien lo pone, ¿no? Que creo que todos lo pueden leer, ¿no? Acerca de la gente de color que en Estados Unidos, por más que haya leyes de igualdad, siguen todavía pues siendo un problema el racismo. Y chicos, una consulta. ¿Cómo crees tú que esto se puede cambiar? De que hombres traten con igualdad a la mujer, con más respeto a la mujer, no por ser mujer, sino por ser humano, y que las mujeres también se traten a sí mismas con más respeto. No todas, obviamente,
pero un grupo que ustedes dirán, pucha, profe, estas chicas no dejan mal a las mujeres. Bien, Antonella, educación en casa. Porque eso viene también con la casa, ¿no? Bien, Teresita, con cultura, educación, ¿sí o no? Decirle un ejemplo, decirle a mi hija, tú que te respeten, pero no meter en la cabeza porque es mujer, de que te respeten porque eres un ser humano. ¿Me entiendes? Y si tuviera un hijo, decirle respeta a la chiquita, no porque es mujer, es porque es persona y merece respeto. ¿Me entiendes? Hay chicas, no sé si la han visto, le ha pasado a ustedes, de paréntesis, hay chicas, no sé si le ha pasado a ustedes o han visto ustedes cuando no teníamos esta vida, hay chicas que les encanta jugarse de manos, golpear al hombre o a su amigo, pero no les gusta que le hagan eso a ella. Porque ella, ay, sí, tosca total, ¿ah? Y cuando el hombre dice, oh, guarda, oh, qué maricón que eres. Yo no entiendo, ¿dónde está la igualdad? O sea, tú sí me puedes pegar, pero yo no te puedo pegar a ti. Bien, Teresita. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Mm? Además, yo tenía una amiga que me decía que ella se juega de mano. Yo le decía, no te juegas así de mano, no me gusta. ¿Qué maricón que eres? Me dice, ya, te voy a meter un golpe a ti. Y me dice, también eres más maricón. Entonces no te entiendo, porque ella es más maricón por cobarde, ¿no? Entonces no te entiendo. O sea que, según tu lógica, yo debo dejarme golpear. Sí, pero yo no te puedo golpear a ti. No, pues, pero somos iguales, obvio. Ah, ya, mira tú. Y si yo me defiendo y no me dejo golpear porque no me gusta que me golpees, soy maricón, porque no me dejo golpear. Pues sí, me dice. ¿Y por qué me puedes golpear tú? Porque yo soy mujer. Y ahí te dice que somos iguales. O sea, ya estás utilizando un término, el caso, la palabra mujer para justificar algo. Y pides igualdad. Yo sí le dije, y yo sé que alguna chica me va a ver mal. Le digo, yo soy bien feminista, le digo. La próxima que tú me pegues, yo te voy a devolver el golpe. Te tu cuenta. Tú mides 1,57 m, pesas 40 kilos. Yo mido 1,83 m y peso más de 90 kilos. Imagina cómo va a ser la de vuelta. Pucha, profe, qué poco hombre que es. No, no soy poco hombre. Simplemente nadie debe poner la mano encima a nadie. Nadie a nadie. Así es simple. Si mi hijo un día viene y me dice, papá, un chiquito me pegó, yo digo, ¿por qué? Ah, porque yo le estuve pegando. Ah, ¿para qué le pegas? ¿Por qué le pegas? Si tú le estuviste pegando y el chiquito no te hizo nada, ya pues se defendió, ¿pero qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Le diga, señor, por favor, a su hijo corríjalo, pues. Mi hija le estuve pegando y le estuve pegue, y su hijo le pegó a mi hija por defenderse, pero su hijo es hombre, pues. A mi hijita no puede hacer nada. Como mi hijita es mujer, su hijito tiene que aguantar los golpes de la mujer. No puede ser así. Pero ¿a qué voy? Eso es cultura, eso es educación, eso es casa, eso es un cambio. Entonces, ¿qué hace el socialismo? El socialismo, ¿qué dice? Hay que cambiar la mentalidad. En este caso, desde el colegio. Por eso, chicos, que todos los países socialistas se meten de lleno en la educación, pues. Tú puedes quejarte de Cuba lo que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quieras, ahí no vamos a discutir. Pero que su educación es buena, es buena. Porque una cosa es que yo dé la ley y otra cosa es que la gente lo acepte. ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Entonces, mientras eso sucede, ¿qué dicen ellos? Vivimos el socialismo. Cuando ya las personas están preparadas, ahí vamos a tener comunismo. ¿Y qué es el comunismo? Una sociedad sin clases y sin Estado. Y sin Estado. Pero, profesor, espere. ¿Cómo que sin Estado? Marx estaba loco. ¿Cómo va a haber una sociedad sin Estado, profesor? Pero chicos, Rousseau, el ilustrado, 100 años antes que Marx, él dijo que el Estado nace ante la imposibilidad del humano de autogobernarse. Entonces, como yo
no soy capaz de respetar, un ejemplo, a Arnaldo, a María, a Lucas y a Antonella, tiene que haber una autoridad por encima de mí que establezca las reglas y condiciones para que yo los respete a ustedes. Y de no hacerlo, habrá una consecuencia, que es un castigo, prisión, multa, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos capaces de respetarnos entre nosotros? ¿Mm? Te entiendo, Teresita, pero Teresita, ¿qué es el cielo para los cristianos? ¿Qué es el paraíso para los cristianos? Ojo, no hecho para ti, sino para los cristianos. ¿No es un mundo de igualdad? O la gente cuando muere y vaya al paraíso, va a haber gente que por tener dinero acá tendrá una mejor nube, su angelito será más rubio, más potoncito. No, los pobres vamos a tener pues una nube media oscura, ¿no? Un angelito medio anoréxico, ¿no? Todo así, hasta el queso. Exacto. Pero todo esto parte, yo sí te entiendo, Teresa, en la parte que es medio utópico, ¿no? Porque si te das cuenta, lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, ¿no? Tira, profesor, pero exacto, Leisha. Profesor, pero de todos modos es muy utópico. Sí, chicos, pero entiendan, si tú quieres 9, no apuntes a 9, apunta a 20. Y no vas a llegar a 20, pero al menos vas a llegar, pues, no sé, a 18. Pero si tú apuntas a 9, no vas a llegar a 9, vas a llegar a 6, a 5. ¿Me entiendes la analogía? ¿No? No puedes estar quedándote con que, bueno, pues, a nada. ¿No? Entonces, sé que es complicado lo que propone Marx, pero ten en cuenta algo. Marx lo está proponiendo porque está siguiendo lo que proponían los ilustrados. Rousseau decía eso. El Estado nace ante la necesidad de unas personas que no tienen capacidad de respetarse entre ellas y de autogobernarse. Entonces le damos el poder a un grupo de personas inteligentes y capaces de establecer normas y reglas que tienen como objetivo final la convivencia y la paz entre los seres humanos. Por lo tanto, el poder del Estado proviene del pueblo. Ahora, ¿qué pasa si a este pueblo lo educas? ¿Qué pasa si a este pueblo lo formas? Va a llegar un momento en el cual yo voy a tener que, yo voy a querer, porque ya para mí es casi natural como respirar, el respetarlos a ustedes y viceversa. Entonces, si todos nos respetamos, no habría corrupción. Porque yo no metería la mano pues en las finanzas públicas o no metería la mano en tu billetera porque yo te respeto y no voy a justificar, como diría Kant, también ilustrado. Kant decía, tú no puedes justificar un acto, o sea, si yo encuentro a un hombre herido y debo darle mi ayuda, mira la época, dele mi ayuda, pero yo sé que ese hombre acaba de matar a toda una familia. ¿Lo ayudas o no lo ayudas? La mayoría diríamos, no, está loco, que se muera. Kant decía, no importa lo que él hizo. ¿Debes o no debes ayudarlo? Sí, entonces, pues, esa es la moral kantiana. Ayúdalo. Pero, profe, es que estás justificando. No puedes utilizar justificación para hacer el bien y el mal, decía Kant. Yo no puedo decir, es un ejemplo, le voy a robar a Teresita, ¿ya? Disculpa, Teresita, que te uso como ejemplo, porque te estoy leyendo ahí. Le voy a robar a Teresita porque yo paso hambre. Y como yo paso hambre y yo veo que Teresita le sobra, entonces yo le robo. No. ¿Está bien robar? No, no está bien. Entonces no lo justifiques, no lo hagas. Simple. Y Kant es de esa época. ¿Me entiendes? De la época de la Ilustración, de la época del siglo XVII y XVIII. Entonces, bajo ese punto hay que ver a Marx. Entonces, Marx está planteando eso, ¿no? Y ojo, ojo. ¿Ya? ¿Como cuál, Arnaldo? No sé, ¿cuál parte no entendiste? Ahí está, para Kant estaría mal el aborto en caso de violación. Para Kant estaría mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo como mujer, ojo, no estoy diciendo que esté mal, yo estoy haciendo el ejemplo de Kant. Yo no puedo como mujer abortar un niño porque fui violada. O sea, yo no puedo
matar a un ser humano solo porque me cometieron un crimen, que es un crimen. O sea, Kant lo ve así, ¿no? Así lo ve Kant. Yo te veo que tienes sed y te mueres de sed y yo te quiero dar agua, pero tú eres un nazi y mataste judíos. Kant, ¿qué diría? Dale agua. ¿Por qué? Porque tú no puedes justificar el dejar de hacer un acto racional y justo solo por lo que él hizo. Y obviamente Kant va a influenciar fuertemente en la filosofía europea del siglo XIX. Entonces hay que entenderlos. No estoy diciendo que esté bien lo que diga Kant, ¿ah? No estoy diciendo eso. Lo que quiero es que entiendas qué es lo que tenía esta gente en la cabeza al momento que propone esas teorías. ¿Me entiendes? Hay que entender qué los influye, qué los lleva a pensar como piensan. Eso es lo que a veces genera muchos problemas porque lo sacamos de contexto. Insisto, no estoy diciendo que lo que dijo Kant sea así, solo te estoy explicando lo que Kant propone y cómo esto puede influir e influyó en los demás. Entonces, chicos, si el comunismo es una ausencia de Estado, nadie ha llegado al comunismo, nadie lo ha hecho, porque hasta ahora Cuba tuvo Estado, China tuvo Estado, Rusia tuvo Estado, entonces todos se quedaron, ¿en qué, profesor? Todos se quedaron en el socialismo, ahí se quedaron todos, ahí se han quedado todos, en el socialismo, nadie ha llegado al comunismo. Ya entendiste lo que propone el marxismo, ya entendiste lo que propone el socialista. Ahora, profe, ¿y por qué el socialista y el capitalista se odian? Porque tú le dices a capitalismo, socialismo y parece que te metiste con su mamá. Por lo siguiente, la propiedad privada. Ya viste que para el socialismo, ¿ya? Para el socialismo, la propiedad privada no es otra cosa que la causa de todas las desigualdades y por ende de la explotación. ¿Ya? Eso es la propiedad privada para el socialista. Y para el capitalismo, la propiedad privada es un derecho del hombre. Solamente es un derecho, chicos, es uno de los 3 principales derechos: del derecho a la vida, derecho a la libertad e igualdad y derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿cómo quieres que se entiendan si mientras uno ve a la propiedad privada como la causante de todas las desgracias, el otro ve a la propiedad privada como el derecho inalienable? Voy a ponerle verdecito dólar, no se ve bien, aquí, ahí se ve mejor. Entonces, por eso es que no se llevan, pues. Por eso es que cuando un socialista entra al poder, los capitalistas se asustan, porque el socialista puede acabar con la propiedad privada. O sea, chao empresas, chao fábricas, ¿me entiendes? Por eso es que se llevan mal, pues. Por eso que los dueños de industria, los hombres millonarios odian al socialismo. Porque el socialismo lo que busca es acabar con sus beneficios o a quitarle sus empresas. Si logras entender esto, ahora vas a entender por qué aparece Hitler, vas a entender por qué la Segunda Guerra Mundial y vas a entender la Guerra Fría. Y hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta para pasar a hacer ahora sí Revolución Rusa? Tú vas a pensar, profesor, se ha pasado no sé cuánto tiempo explicando esto y la Revolución Rusa, es que chico, la Revolución Rusa es una revolución socialista, pues. Si entendiste esto, olvídate, la Revolución Rusa es más fácil, facilísimo, ¿te das cuenta? Facilísimo, ¿eh? Te voy a hacer la clase tal cual, pero facilísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, Karen. Pues ya sabes, listo, Teresita. Gracias por participar involuntariamente en mis ejemplos, Teresita. ¿Ah? Entonces ya saben, cuando vayan a San Marcos y van a tirar piedra, ya saben por qué tiran piedra. ¿Ya? Cuando estén ahí haciendo su manifestación en la calle, ya saben por qué lo hacen. Lo peor es tirar piedra sin saber. ¿Ya?
Listo, entonces vamos aquí. ¿Ya? Entonces voy a cortar esto para ya pasar a la PPT o al PPT. Vamos. Ahora sí. Ahí estamos. Ahora mira esto. Ahí tiene, Revolución Rusa. Una revolución socialista. Entonces, ya que tengo claro, profe, si es una revolución socialista y la hizo el que está ahí, Lenin, quiere decir que Lenin seguía a Marx. Obvio. Bien. Quiere decir que Lenin, como seguidor de Marx, ve a la sociedad en dos clases. ¿No? Clase explotada y clase explotadora. Bien, claro. Quiere decir que Lenin, ¿ya? Quiere acabar con la clase explotadora. Exacto. Y quiere decir que Lenin, ¿no? Quiere una sociedad de igualdad y sin clases sociales. Perfecto. Eso es lo que quiere Lenin. Ay, profe, y Lenin odia a los capitalistas. Cerrado. Lenin sigue a Marx. Lenin ve a la sociedad como una dicotomía de lucha de clases entre explotados y explotadores. Lenin quiere un futuro donde no haya clases sociales y para hacerlo, la clase explotada o la clase obrera debe tomar el poder, acabar con la propiedad privada, cosa que no le va a gustar a los reyes, no le va a gustar a los dueños de fábricas, no le va a gustar a los dueños de tierras y de todo, y llevarte una sociedad sin clases. Eso quiere Lenin. Ahora entiendes por qué los socialistas hacen reforma agraria. Porque si tú eres dueño de una tierra y tienes 1000 hectáreas, ¿qué dice socialista? Que la propiedad privada no debe ser así, pues. Entonces hace reforma agraria entre los campesinos. ¿Ves? ¿Ves cómo todo puede encajar? Por eso que me tomé el tiempo de hacerte una pequeñísima explicación, larga en tiempo, pero pequeñísima en realidad, porque tú olvídate, explicar socialismo es larguísimo. A ver, causas. Primero, el gobierno despótico del zar Nicolás II. Por partes. La palabra zar es el término con el cual se conocía a los reyes en Rusia. Entonces, en lugar de decirle rey, le decían zar. En lugar de decirle emperador, le decían zar. La palabra zar deriva de la palabra César. ¿Ya? ¿Del César romano? Exacto. Gobierno despótico quiere decir que nuestro querido amigo Nicolás II Romanov era un rey muy parecido a los reyes que hubo en Europa antes de la Revolución Francesa. Esos reyes tipo Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, aquí mando yo. Así era el zar Nicolás II, pero en el siglo XX. Profesor, ¿no que la Revolución Francesa y la era napoleónica acabó con ese tipo de gobierno despótico, autoritario, antiguo régimen? Sí, pero acabó en el mundo occidental, o sea, Europa y América, no en Oriente, que es Asia. No hay. Por eso que cuando hicimos la clase de Revolución Francesa yo les comenté, la influencia de la Revolución Francesa se da en Occidente, no en todo el mundo. ¿Se acuerdan? Bien. La extrema pobreza del pueblo urbano y rural. Mira, principalmente Rusia era campesina. Estamos hablando que más del 90% de la población rusa era campesina, ¿ya? Y vivía en condiciones muy precarias, debido, tercera causa, a los abusos por parte de los terratenientes kulaks y de la nobleza, ¿no? Ellos mantenían esa idea de que yo nací para mandar, tú para obedecer, tú tienes que obedecerme, el zar es un enviado de Dios en la tierra, porque el zar y la nobleza rusa tenían su poder cimentado uno en la cultura, es decir, la ideología que tenían los campesinos y que se le metía en la cabeza de que el zar era una especie de representante de Dios en la tierra y por lo tanto no debías desobedecerlo. ¿Quién decía eso? La iglesia rusa. ¿Cómo se llama la iglesia rusa, profesor? La iglesia ortodoxa griega, que es un derivado de la iglesia católica. Entonces ahí lo tienes. 1, 2. Si por casualidad alguien quería levantarse en armas, o alguien quería hacer una manifestación, una huelga o algo, Rusia poseía el ejército más grande del mundo. Estamos hablando de un ejército para inicio del siglo XX de más de 1,5 millones de soldados. Es bastante. Créeme que Alemania, Austria-Hungría y Francia juntos no llegaban a la cantidad de soldados que tenía Rusia. Imagínate. Pero el zar de Rusia
se basaba en la Iglesia Ortodoxa griega para ideologizar y convencer al pueblo de que su opresión y su dominio estaba bien, y se basaba en el ejército por si el pueblo quería, pues aún así terco, levantarse. Ten en cuenta de que este ejército tan numeroso debía hacerlo así porque estamos hablando de un país, Rusia, que es 3 veces más grande que todo el continente europeo. Entonces, distribuir ese ejército para controlar las masas, al menos en las ciudades principales, era muy importante. ¿Ya? Era muy importante. Entonces, el ejército del zar principalmente cumplía la función de controlar cualquier intento de levantamiento por parte del pueblo ante este gobierno despótico que Nicolás II y sus antepasados estaban gobernando. Nicolás pudo haber modernizado Rusia, pero Nicolás seguía pues con la idea de su papá Alejandro III, Alejandro II, no su abuelo, de que no, pues yo soy enviado de Dios en la tierra, la gente nació para mandar y para obedecer, la gente tiene que aguantar. Ese pensamiento que tenían los europeos en el siglo XVIII y que la Revolución Francesa se lo tumba. Ya, los rusos aún lo mantenían. Ya, aún lo mantenían. Tenemos una clase media intelectual dentro de Rusia, pequeñísima, que está educándose con las ideas europeas. Y es ahí donde le llega el socialismo, porque recuerda que Marx es alemán. Marx no llega a ver la Revolución Rusa. Ojo, ten cuidado con eso. Marx no llega a ver la Revolución Rusa. ¿Está bien? Entonces Marx es alemán y vas a tener pues a unos rusos jóvenes como Lenin, que van a estar ahí presentes, pues, Marx muere en 83, van a estar presentes, pues, en todo este movimiento socialista que busca la igualdad y todo lo demás. Y lo que desencadena todos los levantamientos es una causa externa, que es la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? Así. Primero Rusia se va a una guerra que no debió entrar. ¿Está claro? Entonces, Rusia moviliza su ejército hacia el frente occidental. Primera Guerra Mundial, o sea, moviliza su ejército contra los alemanes. No te olvides que Rusia formaba parte de la Triple Entente. Eso es lo primero. Lo segundo, el zar de Rusia, Nicolás II, se encarga de dirigir la guerra. Entonces, él abandona Moscú, él abandona la Rusia asiática para estar en la Rusia occidental o la Rusia europea. Porque tú sabes que Rusia es tan grande que abarca los 2 continentes. Entonces, y deja el poder, que deja como representante de su poder a su esposa. 3, ¿ya? El ir a la guerra, Rusia, genera una crisis económica, porque los rusos no estaban preparados para estos gastos. Rusia comienza a emitir moneda, papel moneda, la maquinita, y eso genera inflación. Hay desabastecimiento porque mucho se está destinando a los soldados o está todo mal administrado. Los campesinos se dan cuenta de que están ganando poco. ¿Qué hacen? Guardan su trigo. ¿Qué hacen? Acaparamiento, desabastecimiento, hambre. Entonces tienes una población rusa que ya de por sí está siendo maltratada y humillada por el zar. 1, 2. La guerra va a generar una inflación y va a generar desabastecimiento. En cristiano, hambre. Entonces tienes una población que ya está molesta con el zar y encima tiene hambre. ¿Está bien? Tiene hambre. 3. Lo que evitaba que este pueblo se levante era el ejército. Pero el ejército no está en Rusia, está peleando en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la nobleza y la realeza rusa ya no tiene el arma que evitaba que el pueblo se levante, su ejército, porque los ha mandado a la guerra contra Alemania. Entonces tienes un pueblo hambriento, molesto y sin el elemento que lo reprima, que es el ejército. Se levantan, pues. Se levantan. Para 1917 el zar está pensando en traer el ejército para controlar todo. El problema, tantos años en la Primera Guerra Mundial, el ejército está cansado de la guerra. Y el ejército, traerlo para reprimir a los revolucionarios iba a ser contraproducente, porque no estaban los nobles y el gobierno ruso, no estaban seguros si es que si traían el ejército le iba a hacer fiel al zar, e iba a detener a la revolución, porque el propio ejército está cansado de pelear, y era muy probable que un sector del ejército se pasara a los revolucionarios. Pues chicos, todo comenzó a salirle mal.
La zarina que debió gobernar, al final era una persona muy influenciable. Y siempre hacía lo que otros le decían, tipo Luis XVI, ¿no? Y si tienes una nobleza conservadora que ve que el populacho se está levantando, no te preocupes, se cose nada de vez en cuando, olvídate. En resumen, tienes una clase dominante que es una nobleza conservadora que nunca se modernizó, que aún sigue teniendo pensamientos del siglo XVII, uno, dos. Tienes una Rusia que se ha metido en una guerra, que no debió meterse, que el ejército está peleando en el frente occidental y está perdiendo, pero el ejército servía como elemento que retenía y detenía a cualquier intento de revolución y ya no está el ejército. Tienes una masa campesina empobrecida y molesta con el zar, y una masa urbana de obreros empobrecida y molesta con el zar. A eso agrégale el desabastecimiento y la inflación, lo cual hace que pasen hambres, pero esta masa no tiene al elemento que lo reprimía, que era el ejército. Y ahora tiene a los socialistas que lo levantan. Señores, tienes todos los ingredientes para una revolución. Y la tuvieron. Ahí está. La revolución menchevique. Febrero de 1917, ¿no? La revolución menchevique nace del Partido Obrero Socialdemócrata. Ahí se llama el Partido Obrero Socialdemócrata. De ahí nacen dos vertientes, los mencheviques y los bolcheviques. La revolución menchevique nace en febrero de 1917. Un punto aparte. Los rusos, como te has dado cuenta, siguen una iglesia que no es la católica. Sigue la iglesia ortodoxa griega, que es una división de la iglesia católica en Asia Menor y en Europa Oriental. Hasta el siglo XVI, escúchame bien, hasta el siglo XVI, el mundo cristiano se basaba en el calendario que había establecido Julio César. Se llama el calendario juliano. Cuando me hablo del calendario juliano estoy hablando del número de meses, ¿no? De la cantidad de días, etc. Solo que los cristianos le dan una variante. Basan como año 1 el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero por lo demás, la composición del calendario en sí seguía siendo la del calendario que había establecido Julio César en la antigua Roma. A eso se le conoce como el calendario juliano. Para el siglo XVI, el sacerdote, ¿ya?, Gregorio, se da cuenta, en base al estudio de las estrellas y todo lo demás, se da cuenta que el calendario juliano tiene un error, tiene un desfase de 13 días. Entonces Gregorio coloca esos 13 días. Entonces un día tú te echaste a dormir, el día 1, ponte el día, ¿un día que estamos? Hoy día estamos lunes 2 de noviembre, ¿no? Te levantas mañana y no es martes 13 de noviembre. Te levantas mañana y es martes 15 de noviembre, así de golpe te chantaron los 13 días, de golpe. Entonces, todo el mundo católico se alineó al nuevo calendario establecido por la Iglesia Católica en el siglo XVI, que se conoce ahora como el calendario gregoriano. Pero como los rusos no eran católicos, sino ortodoxos griegos, los rusos se mantuvieron con su calendario juliano. Entonces, cuando estalla la revolución menchevique en febrero de 1917, los rusos están con el calendario juliano, mientras que para los occidentales la revolución estalla en marzo. ¿Por qué? Porque tienen 13 días de adelanto. San Marcos respeta el calendario ruso para estudiar la Revolución Rusa. Te digo esto porque hay textos y hay páginas de internet que te dicen que la Revolución menchevique fue en marzo y que la Revolución bolchevique fue en noviembre. Pero lo están haciendo no respetando el calendario ruso, sino lo están haciendo de acuerdo al calendario occidental gregoriano. ¿Ya? Entonces, cuando vayas a un examen de admisión y te pregunten sobre la Revolución Rusa y hagan alguna pregunta sobre febrero o octubre, ten en cuenta que San Marcos está respetando los meses tal cual lo estaban viendo los revolucionarios rusos. Ten en cuenta eso, ¿ya? Por si yo sé que estudias
en tus estudios, en tus repasos, tratar de buscar un poquito más, que está perfecto, vayas a encontrar alguna página o algún blog que te diga, no, los mencheviques fue en marzo realmente. No, que no te agarren por sorpresa. ¿Ah? Que no te agarren por sorpresa. Los mencheviques eran, se traducía como minoría, y eran los moderados. ¿Qué significa eso? Que ellos no tenían problemas de tratar de negociar con la burguesía. O sea, ellos podían negociar con los explotadores, cuando supuestamente uno debía acabar con los explotadores. El zar de Rusia, ante las circunstancias que están viviendo, que ya te las expliqué, el zar de Rusia decide renunciar y le entrega el poder a su hermano. Los hermanos dicen, estás loco, fuera de acá, no me mandes tu problema. Y su hermano renuncia. Al final, entre muchas tiradas de pelota, el que agarra el poder son los mencheviques, que son los que han liderado la revolución de febrero. Y tienes ahí a Alejandro Kerensky. Se acaba el zarismo, pero hay un problema. Los mencheviques se mantienen en la guerra. ¿Ya? Ellos mantienen a Rusia en la guerra, cosa que el pueblo estaba molesto. ¿Por qué? Porque supuestamente el pueblo se levantó en contra de la crisis económica rusa, que una de las causantes importantes de esta crisis es la guerra. Entonces, hago todo el bolondrón, diría el pueblo, toda la revolución porque tú me sigas en la guerra. ¿Cómo es eso? Entonces, eso hizo que poco a poco los mencheviques perdieran el apoyo del pueblo, o sea, perdieran puntos. Lenin regresa a Rusia porque Lenin había sido desterrado de Rusia 17 años y Lenin vuelve a Rusia, líder del partido bolchevique, vuelve a Rusia desde Suiza. Y Lenin, en el trayecto, en el tren, Lenin escribe sus famosas tesis de abril, donde Lenin dice que uno nunca debe aliarse con la burguesía es nuestro enemigo de clase, ¿ya? Y que Rusia debe retirarse de la guerra, porque la Primera Guerra Mundial es una guerra burguesa, que Rusia es un socialismo y que la burguesía no debe ser apoyada, ¿no? Y Lenin propone el salto dialéctico. ¿Qué es eso, profe? Según Marx, para que haya socialismo, el capitalismo debía primero haber nacido. Segundo, haberse desarrollado. Tercero, haber llegado a su apogeo. Y cuarto, haber entrado en crisis. Solo cuando el sistema capitalista está en crisis se puede desarrollar el socialismo. ¿Entiende? Nacer 1, desarrollarse 2, apogeo 3, crisis 4. Y recién ahí, socialismo. Rusia no estaba ni en etapa 4, crisis del capitalismo, no estaba en la etapa 3, apogeo del capitalismo, no. Rusia está en la etapa 2. Rusia recién está que desarrollar el capitalismo. Que los obreros rusos eran ni el 2% de la población rusa. Poquitísimo. Entonces, lo que Kerensky quería era que Rusia pase a la etapa 3 y a la etapa 4 para recién hacer la revolución socialista. Lenin dice, no, la vamos a hacer ahorita. Y le dijeron, Lenin, pero entiende, falta la etapa 3 y la etapa 4. Lenin dijo, ahorita, vamos a hacer un salto dialéctico, nos brincamos todo eso. Y de frente al socialismo. Nada, que apogeo, que no, de frente. A eso le llaman el salto dialéctico. Y gracias a esta propuesta de Lenin y a su salto dialéctico es que se van a dar más revoluciones en el mundo. La revolución cubana. ¿Te imaginas a Fidel esperando que el capitalismo se desarrolle en Cuba? No, él se brincó todo, igual que Lenin. Mao peor. Mao tenía más campesinos. Su vaina, más que salto, parece garrocha dialéctica. Pero todos ya comienzan a seguir lo que hace Lenin, ¿no? Y vamos a tener, a la revolución bolchevique. Octubre de 1917, Lenin, Trotsky son los líderes, ¿no? Lenin dice todo el poder a los soviets son los representantes de los soldados, los obreros y los campesinos, o sea, de la gente del pueblo, ¿no? La bandera soviética es una bandera roja por la sangre de los mártires, y una hoz que representa la herramienta de los campesinos que cortan trigo, y un martillo porque antes los obreros tenían un martillito para golpear algunas cosas. No puede ser la hoz y el martillo. Una vez que Lenin toma el poder por golpe de Estado, Lenin retira a Rusia de la guerra y pierden territorios, como los territorios de parte de Polonia, pierden Finlandia, pierden Letonia, Estonia, Lituania, parte de Rumanía, parte de Checoslovaquia, pierden mucho, ¿no? Pero ahí es donde
se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previamente mataron al zar. Hay una guerra civil entre el Ejército Rojo, que es el ejército creado por Trotsky, es el ejército socialista que defiende la revolución, y el Ejército Blanco, que es el ejército que defendía los intereses de la nobleza, ¿no? Al final gana el Ejército Rojo. Lenin muere en 1924, producto de un problema al cerebro. El que debió reemplazarlo fue Trotsky, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque entre los palos se mete, pues, por llamarlo de una forma, Stalin. Y Stalin asume el poder a la muerte de Lenin, ¿no? Y Trotsky tiene que huir de Rusia porque Stalin no lo quiere. Trotsky se va a México y en México a Trotsky lo matan, ¿sí? Por órdenes de Stalin, obviamente. Esa es la revolución rusa. Entonces vamos a ver sus preguntas. ¿Ya? Los amiguitos. No se preocupen, chicos, que las diapositivas ya están colgadas en su en su carpeta. No se preocupen, yo ya lo colgué, yo lo puse. ¿Ya? No se dan problemas. La Unión Soviética es Lenin. Lenin proclamó la Unión Soviética. Ahora vamos a ver tus preguntas. Uy. A ver. Ahí lo tienes. Dice, la paz de Brest-Litovsk, firmada entre Alemania y Rusia, estableció la retirada rusa de la Primera Guerra Mundial. La revolución menchevique, se dice la menchevique, me salió ahí esa pésima forma de ahí está la María. Su madre. Rusia estuvo liderada por Alejandro Kerensky, ¿no? El Brian, ¿no? El Alejandro. Propuso un régimen republicano de los soviets y estableció la tesis de abril Lenin, pues, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, su sobrenombre Lenin, considerado el creador del Ejército Rojo, Trotsky. De hecho, Trotsky, ese ejército que peleó a favor de la revolución, toma el poder ante la muerte de Lenin, Stalin. ¿No? Lo vamos a estudiar porque él es el que plantea, él va a estar defendiendo Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica y política de la Rusia zarista al principio del siglo XX se agravó con la Primera Guerra Mundial. Crisis económica, desabastecimiento, acaparamiento, ejército fuera de los centros urbanos, ¿no? Levantamiento de las masas. La Revolución de Febrero de 1917 en el Imperio Ruso ocasionó la abdicación, o sea, la renuncia del zar. Demandó poder absoluto a los soviets, retirar a Rusia debe ser aquí de la Gran Guerra. Ese es Lenin, pues. Lenin. El Ejército Rojo creado por Trotsky fue establecido para defender a los bolcheviques contra el Ejército Blanco. Y establece los planes quinquenales. Esto lo vamos a ver después. Los planes quinquenales es que cada 5 años debía tener un logro productivo Rusia. Y eso lo establece Stalin. Listo, chicos. Por favor, vayan viendo sus preguntas de su práctica. Me faltan 10 minutos. No, ellos se retiran de la guerra porque Lenin establece que la guerra es capitalista y ellos ya son socialistas. Bueno, socialismo y comunismo, Ángel, son etapas. El socialismo es la etapa previa al comunismo. Como le expliqué, ¿no? En el socialismo es la toma del poder, el fin de la propiedad privada, pero todavía hay un Estado. El comunismo es sin Estado. Entonces, para que llegues a esa etapa tiene que haber un momento previo de preparación, de concientización o de educación. Por eso hice el ejemplo, pues, del machismo, ¿no? ¿Cómo acabar con el machismo? Educación, pues. Ya están las leyes, pero hay que educarnos. Hay que educarnos de vernos como iguales. Los del ejército barco, Marjorie, eran los partidarios de que Rusia siga siendo zarista. Eran los partidarios del zar.
No, los fusilan y luego los apuñalan, Mil. Así muere la familia del zar. Los fusilan y luego son apuñalados. Lo que pasa es que los fusilaron, ya, los fusilaron porque esa fue la orden, pero el problema es que el zar y su familia pensó que los iban a liberar. Entonces ellos cosieron joyas a sus vestimentas. Entonces cuando le meten bala, las balas rebotan en las joyas. Entonces cuando se dan cuenta de lo que han, el pelotón se, oye, ¿esto qué pasó? ¿No? Hasta los niñitos, ¿ah? Entonces es ahí donde ellos van, se acercan y se dan cuenta, pues como diría un historiador, que tenían puestos los chalecos antibalas más caros de la historia, y ahí comienzan a apuñalarlos. Así es como mueren ellos. Eso lo hemos visto la semana pasada, Antonella, el papel de Rusia, ataque por el frente oriental. No, que no es de gran importancia, porque al final Rusia pues lo que permite es que Alemania no tenga control de los dos frentes. Tienen que pelear en dos frentes, perdón. Gracias, Ronald. Sí, sí, hay que entender cómo pensaban ellos en esa época, ¿no? Hay que entender que los pensamientos dónde nacen, cómo surgen. A veces los vemos atemporales y queremos entenderlos como si estuvieran en todos los tiempos, y no es así. ¿Ya? No es así. Como le decía, ¿no? Yo puedo decir que soy muy feminista, pero si veo un grupo de chicas y digo, chicas, ¿qué hacen solitas? Es un comentario no ofensivo, pero sí un tanto machista. Y hay que entender pues en qué época me crié, ¿no? Sí, José, que en realidad el cerebro era Trotsky, era Trotsky. Y Trotsky tiene que escapar, pues, ¿no? Pero bueno, su escapada no le sirvió de mucho porque lo salen matando, le abren la cabeza con picayelos en México. Stalin después moriría de un ataque en el año 53, aunque dicen algunos que a Stalin lo envenena. No se sabe bien. Nadie le hace una autopsia de Stalin. Aunque su cadáver está momificado. ¿Ah? Gracias, Teresita, gracias, Tonela, gracias, José. Fue un partido, brother. Fue el partido nacionalista el que le gana a Lenin y Lenin convoca elecciones. Lenin había convocado elecciones, le gana el partido nacionalista y es ahí donde le da golpe de Estado a Lenin. Ah, listo, Laisha. Espero que, como siempre, espero que hayan entendido la clase y que les haya gustado, ¿no? Ah, listo, Valeria. Vayan a almorzar. ¿Ah? Ya sabes, la intención de hacer esto es que entiendan que es el marxismo, ¿no? No he tratado de decirles, pues, esto es bueno, esto es malo, no. Es como ellos lo ven. Ahora, como tú lo consideras, ya es otra cosa. Listo, Mariori. Gracias. Qué bonitocito. Listo, Lucas. Lo que pasa es que Ángel ya están utilizando el comunismo como sinónimo de socialismo. O sea, yo utilizo comunismo como mi aspiración A, pero ningún país ha sido comunista. El comunismo es como decir qué es lo que busco, pero no es lo que soy, ¿no? ¿Qué es lo que busco ser, pero lo que todavía no soy? Porque claro, ningún país ha sido comunista. Gracias, Catherine. No, Neil, la próxima semana la clase es fascismo. Vamos a hablar de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. Y esto que han entendido hoy me va a servir para explicarlo de la próxima semana. Listo, María, cuídate. Chao. Sí, Neil, no hay problema. Listo, Neil, otro lunes. Listo, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias por esos deseos. Cuídense. Muerse, relájense, leen una repasadita. Listo, André. Si ustedes quieren leer más sobre el periodo entre guerras, hay libros que son muy buenos. ¿Ya? Yo les recomiendo que busquen en internet
o en YouTube a este historiador. Julián Casanova, ¿ya? Me hizo Lidia. Julián Casanova es un historiador español, así que vas a encontrar tiene que ir a un canal o tiene un par de conferencias en YouTube, ¿ya? Y se centra mucho en lo que es Mundo entre Guerras, que es el periodo de la Revolución Rusa, ¿no? Él tiene un libro que yo he leído partes, pero ya lo he mandado a comprar, que se llama La Rebelión de los Siervos. Se llama La Venganza de los Siervos, que trata sobre la Revolución Rusa. Pero un libro que sí lo tengo y siempre lo ojeo, que también es de él. Si pueden encontrar fragmentos en internet, búsquenlo. Habla sobre la Revolución Rusa, sobre Hitler, sobre Mussolini, en capítulos nada más. No es necesario leerse todo el libro. Es esta, ¿no? Es este libro. Ese libro. Europa contra Europa, 1914-1945. Muy buen libro, muy buen libro. Yo lo tengo y cada vez que tengo que hacer alguna de estas clases, le meto su ojeada. ¿No? Tú sabes que siempre los profesores preparamos clases, ¿no? Por más que vengamos dictando esto tiempo. Uno, para que ustedes tengan todas las cosas bien y al día, y dos, porque créeme, repetir lo mismo y ya de memoria ya aburre. Es por eso que tal vez algunos profesores o algunos colegas en algún momento tú lo ves como que medio opacos, medio parcos, ¿no? Como que, póngale más puche, pues no es porque pues ya están en automático, ya están repitiendo y repitiendo lo mismo, ¿no? Por eso que siempre es bueno estar leyendo y entendiendo lo que lees. Gracias, ¿no? En realidad no sé qué es ese slash, pero gracias. Si lo entiendes, Ángel, genial. Y siempre les he dicho, si alguna cosa que yo explico no lo entiendan, póngalo, díganlo, porque si ustedes no lo entienden, no es culpa de ustedes, es culpa mía. Cuando un alumno no entiende la primera vez, no es culpa del alumno, es culpa del profesor. O es responsabilidad del profesor, que tiene que hacerse entender. Así de simple. Es así de simple. ¿Ya? Bien, Antonella, y listo, Luis. Voy a buscar eso que ha puesto tú, Ángela, que es slash... No, hashtag. No sabía. Buena pregunta, Carlos. ¿Hubo interferencia internacional en la Revolución Rusa? Sí, pero en la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, Estados Unidos comenzó y algunos países europeos, Inglaterra en especial, más que Estados Unidos, Inglaterra comenzó a mandar apoyo al ejército blanco, ¿no? Inglaterra comenzó a mandar apoyo al ejército blanco para que pudieran derrotar al ejército rojo, o sea, al ejército del zar, que es el blanco, para derrotar al ejército de Lenin, que es el rojo, pero lo mandó a través de Japón, ¿ya? Lo mandó a través de Japón. Y el problema es que Japón le tiene hambre a Rusia, porque Japón y Rusia habían tenido una guerra en 1905, guerra que Rusia había ganado. Entonces Rusia recibe el apoyo, es como que Rusia le dice a Inglaterra, no te preocupes, Cholito, yo se lo doy, no te preocupes, ve tranquilo nomás, yo se lo doy. Nunca le dio las armas, porque a Japón le convenía que hubiera más crisis, para ver qué ganaba. Entonces, sí hubo interferencia internacional. Muy buena pregunta, Carlos. ¿Ya? Y Japón pues dio poquísimas armas, no se quedó con algunas armas Japón, porque Japón pues decía, pues no, río revuelto, ganancia de pescadores, pues, ¿no? Mientras más esté en problemas Rusia, mejor es para mí. Eso fue lo que pasó. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes con nazismo y fascismo, ¿ya? Ahí vamos a explicar por qué nacen esos partidos. Y vamos a hacer, como hoy nos decía, un análisis, ¿no? Porque más que preguntar por qué Hitler y por qué Mussolini, hay que preguntarnos por qué Europa les hizo caso. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Europa les hace caso? ¿No? Porque solamente para irme, radicales, chicos, siempre hubo, hay y habrá. Siempre. Pero recuerda, los radicales son radicales en ideas existentes en la sociedad. Entonces Hitler está radicalizando o radicalizó ideas que existían en la Europa de su época. Uno.
Y dos, la pregunta que vamos a resolver la próxima semana, ¿por qué le hicieron caso? ¿Qué movilizó a Europa a hacerle caso? Porque recuerda que Hitler y Mussolini, al menos Mussolini fue candidato a premio Nobel. ¡Ojo! Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante.